Gracias, Cristian, por el pase. Nos encontramos el día de hoy en Ruta Pyme con Denis Cavero. Él es CEO de DSM Consulting, asesor de empresas y escritor de libros de educación financiera. Vamos a hablar sobre cómo emprender en familia y administrar el dinero con éxito. Hola, Denis, bienvenido a Ruta Pyme. Gracias, Andrés, por la invitación y a Ruta Pyme, por supuesto. Muchísimas gracias. No, un placer que estés aquí en el programa. Ya has venido anteriormente. Sí, claro que sí. Y porque un problema en las pymes habitual es el dinero, el efectivo, las finanzas. Como hablamos detrás de cámaras, las pymes en el contexto que vive el país pueden y necesitan de manera obligatoria contratar un contador, que muchas veces es externo, que muchas veces no les da el tiempo que necesitan. Pero claro, entendiendo esa realidad primigenia, tampoco ellos pueden invertir muchos recursos. Las pymes es como la casa del jabonero, el que no cae resbala. O sea, muchos no dicen, oye, empiezo a emprender, pero no se dieron cuenta de la dimensión del reto en el que se embarcaban, ¿no? Y las finanzas nuevamente es el corazón de la organización, ¿no? Con unas finanzas no adecuadas, no organizadas, no implementadas, lo que sucede es el autoempleo, ¿no? Sí, efectivamente. Y sobre todo cuando empieza una pequeña empresa, empieza pues desde la casa, ¿no? Empieza pues desde la familia, ¿no? Y empieza desde la familia y empieza pues siendo a veces informal, ¿no? Y claro, yo creo que lo importante en este tejido empresarial que son las pymes, más del 99% son pymes, sí, claro. ¿no? Entonces, es importante la familia emprendedora y es importante pues definir roles, ¿no? Definir roles, tener los roles claros, de que si la familia decide hacer una empresa, ¿no? Una pequeña empresa, entonces tener los roles claros y empezar, diría yo, a instruirse desde el punto de vista de educación financiera, ¿no? Como tú lo mencionas hace un rato, el contador, claro, lidiar con el contador es bueno, entenderlo es bueno, pero para entenderlo tenemos que educarnos financieramente, ¿no? Y eso es parte de lo que las pequeñas empresas tienen que hacer, ¿no? El padre de familia tiene que involucrar al hijo, a la hija, en las decisiones de la pequeñita empresa, o sea, lo tiene que hacer. ¿Y cómo lo hace? O sea, explicando, comentando, ¿no? De repente no en la mesa, ¿no? Claro. Pero de repente en la posmesa, ¿no? Hablando sobre cuáles son los riesgos que afronta su empresa, el competidor, ¿no? Por ejemplo, el que vende naranja de repente o frutas en el mercado dirá, oye, en el mismo mercado al frente está mi competidor, pero ese competidor tienes que analizarlo, tienes que ver cómo vende, ¿no? Cuál es su variedad, etcétera, ¿no? Y todas esos problemas, esos riesgos que tiene el negocio con la competencia, que también te hace bien, es bueno que también los hijos o la familia emprendedora lo entiendan, ¿no? Entonces, para mí es importante las reglas claras, importante para hablar con un contador, educarse financieramente, ¿no? Y educarse, digo yo, empíricamente también, asistir a cursos gratuitos, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Porque a veces las pequeñas empresas mueren, ¿no? Por el desorden, ¿no? Sí, claro. Y el desorden que genera básicamente el no entender cómo llevar la contabilidad, y la consecuencia es la parte tributaria, ¿no? Aparece la administración tributaria, o sea, la SUNAT, y se generan pues a veces omisiones, ¿no? Falta de registros en los libros, ¿no? Y todo eso, en la medida que se aprenda, se vaya entendiendo un poco cómo funciona, se puede decir el lenguaje de los negocios, que es la contabilidad, porque nadie pide que sean contadores, ¿eh? Sí, claro. Va a ayudar definitivamente a que la familia sepa entender dónde están sus riesgos de cara pues a la administración tributaria, a la SUNAT y a cómo deben manejar sus finanzas, ¿no? Parte importante es que has comentado y que me gustó mucho porque eso es entender profundamente las pymes, ¿no? Has hablado de la familia emprendedora, Sí. ¿no? O sea, y eso a veces uno no se da cuenta de ello, ¿no? Porque hay, digamos que el estadio de pymes o de negocios de emprendimiento, o el ejemplo del mercado, por ejemplo, hay diferentes tipos de emprendimiento, ¿no? Diferentes sectores, diferentes fundadores de pymes, ¿no? Pero el grueso de esos 8 millones o 9 millones de pymes, entre las cuales el gran además es informal, normalmente es una familia, porque hacer una pequeña empresa tú solito es muy complicado.
Entonces lo primero que hacen se involucran la esposa, los hijos, ¿no? Y en este ejemplo que hace el mercado, normalmente uno lo ve, ¿no? Cuando uno va al mercado de abastos, vas en una hora y está la señora que siempre te atiende y de pronto vas fuera de horario otro día por alguna razón. A mí me gusta ir al mercado de abastos. Entonces encuentras a un chico, ¿no? Que es el hijo, que está estudiando, ojo, no es que esté ahí metido todo el día, pero está atendiendo. ¿Por qué? Porque en ese horario pues la mamá tiene algo que hacer o el papá, que es el que normalmente está. Entonces el emprendimiento, un gran porcentaje es así, es familiar. Y todos tienen que entender cómo funciona, porque si no, hay problemas, ¿no? Porque también siempre se le dice, yo escucho siempre, y a la pyme le dices, no, tienes que separar el ingreso de la empresa de tus gastos familiares, ¿no? Y el ingreso es un concepto ordenado, diversitario, muy bien, y muchas veces, sí, entonces tú cuando abres, la plata de acá no la toques, ¿ah? Tienes que tocar solamente eso. Entonces, pero hay muchas familias que terminaron emprendiendo porque es autoempleo, o sea, porque necesitaban obtener dinero para vivir. Entonces, ¿cómo le dices no lo toques? Es mejor decirle, entiende lo que estás haciendo y empieza a encauzarlo para que puedas distribuir y empezar a crecer, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y por ejemplo, una de las acciones o actividades que me ha tocado pasar cuando explico a pequeñas y medianas empresas es justamente eso. Y una herramienta fundamental que se desconoce, y todos lo hemos desconocido al inicio cuando hemos emprendido o cuando hemos empezado la universidad, algunos, la educación, hay una herramienta que se llama el flujo de caja. Todo el mundo pues se asusta, ¿no? Pero ahí se puede explicar de una forma amable, como esa palabra me gusta bastante a mí. Yo tengo un libro que se llama Lecciones de Angelita. Sí, claro. Y en uno de los capítulos cuento de efectivamente eso, ¿no? O sea, puedes separar el dinero que ingresa de tu negocio, ¿no? De tu pequeña empresita, y separar de los gastos de la familia, de la casa, ¿no? Etcétera. Pues claro, es complicado, es muy complicado, sobre todo cuando uno recién inicia, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, esta herramienta te ayuda pues a generar cuáles son los ingresos relacionados al negocio, cuáles son las salidas relacionadas al negocio, y claro, de repente ahí en otros hay un detalle que puedes mencionar temas familiares. Pero efectivamente, es al inicio complicado, pero es complicado en la medida que no entendamos los conceptos. Cuando ya se entienden los conceptos, por ejemplo, ustedes van a ver siempre que al final de mes no solo tiene que quedar dinero, ¿no? Para ahorrar, tiene que quedar dinero para comprar el producto que vas a volver a vender como parte del negocio, ¿no? Por supuesto. Entonces, esa parte que tienes que terminar generando al final del mes para adquirir bienes, para que siga la rueda, es lo que normalmente nos equivocamos cuando empezamos a emprender, ¿no? Decimos, ya yo tengo tanto de ingreso y estas son las salidas, esto me queda para mí. No, eso no te queda para ti. Te queda después de haber invertido nuevamente en el bien que vas a volver a revender, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero sí, es importante, ¿no? Y también ahí aparecen, pues, ya que hablamos un poquito del flujo de caja, los famosos esos desembolsos hormiga, ¿no? Por ejemplo, no va a pasar nada si realizo este gasto que no lo tenía previsto y que no era necesario. Hay un libro que yo he leído hace tiempo de un americano que decía, ¿realmente lo necesitas? Cuando sea la educación financiera, pero claro, entonces hay una serie, una lista de todos los conceptos que un empresario pequeño debería o no debería gastar al inicio, ¿no? Porque tiene que haber disciplina, ¿no? Claro. Y efectivamente, como tú dices, es complicado al inicio, pero lo que sí se debe hacer como parte del crecimiento de un negocio es establecer esa disciplina de qué cosa es inversión para comprar productos, para poder revender, qué es ahorro para después que sea inversión, Claro. ¿no? Y qué se puede gastar como parte del mes corriente en cuanto a gastos, llámese pues familiares también, ¿por qué no? Porque Claro, eso, ¿no? Es parte claro, de porque vida, lo pueden cargar, como tú dices, común otros, para que mañana más tarde se convierta en el sueldo, pues, el gerente general, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Entonces, y además les ayuda a tener más un control, ¿no? Porque ahí ya también, dentro del familiar, hay gastos hormiga del familiar, ¿no? De todas maneras. Entonces te empiezas a dar cuenta, Sí. oye, esto mejor no lo gasto, pues, ¿no? Entonces, al final,
es más salubre, ¿no? Y puedes Sí. controlar mejor y luego vas creciendo y vas acomodando. Por eso me gusta lo que dices de entender los conceptos, ¿no? Porque ya lo vas acomodando, ¿no? O sea, ya, esto familiar que al principio tal vez abrieron por alguna... Como pasó en el COVID, ¿no? Ujú. Gente que se quedó sin trabajo, empezó a comprar cosas, hasta de China la traían y la vendían, y, ¿no? Y dicen, oye, ya, que hasta hay 1000 TikToks, ¿no? Que te dicen, ya, tienes 100 soles, anda al centro, compras 100, lo conviertes en 200, ganaste 100 más, no ganaste, pues, o sea, ahí hay un montón, esos 100 lo tienes que disgregar y te quedará un montito que lo puedas ahorrar, ¿no? Pero entender los conceptos te va a permitir luego ordenar para que cuando haya más plata no te venga el desorden, pues. Exacto, sí. Y justo en lo que mencionas, ¿no? Porque no te puedes pensar que te está quedando una cantidad por decir de 100, pero la verdad te puede quedar 20, porque los 80 es lo que tienes que reinvertir en el producto, Por ejemplo. para el negocio. Pero además ese 20 que queda, esa cantidad, yo siempre trato de decir que tenemos que invertir sin miedo. O sea, el emprendedor no, o sea, el miedo es natural en todos nosotros, Sí, claro. ¿verdad? Miedo a perder el dinero, miedo a perder los ahorros, miedo a perder el patrimonio, etcétera. Pero invertir sin miedo significa para mí que es altruista además esa frase, porque invierte sin miedo, pero aprendiendo de educación financiera. Por ejemplo, yo conozco ya casos de gente con la que trabajo, que he ayudado, que están invirtiendo en fondos mutuos. Pero antes de haber invertido en fondos mutuos, pequeñas familias bien humildes que tienen sus empresitas pequeñitas, que están invirtiendo en fondos mutuos, y la respuesta que me dan, Andrés, es, lo estoy colocando en este fondo mutuo en tal banco, porque por ahora ellos saben administrar que yo esta excedente que tengo. ¿Y por qué en fondos mutuos? Ah, porque hay una diversidad, tanto activos fijos como activos variables. Ah, caramba. ¿Y cuáles activos fijos? Pueden ser bonos, pueden ser depósitos a plazo, y los variables, las acciones de las empresas. Entonces, eso es lo bonito que veo yo que está ocurriendo en el Perú, ¿no? Cada vez veo que la pequeña empresa está estudiando más, ¿no? Está aprendiendo más, está utilizando la tecnología para aprender. Me encanta ver, por ejemplo, el hijo de un amigo que es empresario, también de pequeña empresa, que se mete a todos los cursos que tienen que ver con economía circular. Y esta persona, este amigo y esta amiga, están desarrollando un proyecto bien bonito para competirle a la arena para los gatos. Ah, ok. Sí, claro. Y es una arena en base a madera. Entonces es un negocio bien bonito además, ¿no? Y además es un negocio ecológico, sí, claro, que te ayuda, etcétera. Entonces, invertir sin miedo. Yo siempre trato de decirlo, pero habiéndose entrenado o continuamente entrenarse en la educación financiera, en los conceptos de educación financiera, ¿no? Es importante. Y además, como bien dices, cuando uno habla de estudiar, entrenarse, normalmente piensa, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuánto tiempo voy a invertir? Pero, y dice, entonces la pyme a veces trata de excusarse y decirse, no tengo tiempo para eso, no tengo dinero para eso, ¿no? Pero hay en el tiempo que vivimos, hay un montón de contenido, de instructivos, de información gratuita, ¿no? Sí. Y a veces también hay esta muletilla de pensar, no, pero esos no son buenos, ¿no? Pero tú acabas de decirnos que con ese puedes empezar, porque lo que necesitas es adquirir los fundamentos, los conceptos, y igualito que en cualquier negocio, ¿no? A medida que vas avanzando, ya puedes ir empezando a capacitarte más, Sí. si es que lo necesitas. Definitivamente, ¿no? Y además, creo que también, no solo la tecnología, sino el Estado también está, creo yo, apoyando bastante el Ministerio de la Producción. Sí, claro. Hay programas interesantes también de innovación, programas interesantes para el emprendimiento, inversión, o sea, es decir, están entregando partidas importantes para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, y eso me parece bueno, ¿no? Me parece bueno. Creo también que cuando se invierte sin miedo, o sea, no tener miedo a invertir, pero claro, está detrás definitivamente el prepararse, el capacitarse, ¿no? Cuando hablamos de emprendimiento, a mí siempre se me viene a la cabeza la familia, ¿no? O sea, siempre se me viene a la cabeza un niño y una niña, ¿no? Y en esa línea,
el aprendizaje, yo lo digo de esta manera, ¿no? Una familia que emprende, los hijos están haciendo una maestría. Los hijos están haciendo una maestría sin que ellos se den cuenta. Sí, claro. ¿No? Están haciendo una maestría en administración de negocios, ¿no? Porque están viendo dónde están las oportunidades, los riesgos, están están tratando de cómo ellos incrementar su patrimonio, pero a la vez cómo funciona el mercado. Todo eso es muy importante y que en el Perú lo tenemos. La informalidad al inicio de un negocio, la formalización en el camino, importante para la inclusión financiera, ¿no? Y para que el Perú siga creciendo, ¿no? Correcto. La reactivación económica y todo lo demás, ¿no? Y además en momentos como el que vivimos, ¿no? Después de la pandemia ya, digamos, podemos verla un poco lejana, el tema financiero va intrínsecamente ligado con la formalidad, porque al usar las herramientas digitales, por ejemplo, como Yape, Sí. entonces es importante que los emprendedores se den cuenta porque antes, bueno, existen evidentemente algunos sectores de negocio, lugares del Perú, donde se maneja mucho circulante, pero eso está yendo en detrimento, ¿no? Entonces, llegar a un mundo donde es más fácil tener dinero electrónico en tu cuenta y usar billeteras y demás, y vivir en la informalidad te va a costar caro, en algún momento te va a pasar la Por factura. supuesto. Porque tienes las entidades que supervisan, que vigilan y cada vez tienen acceso a la información más rápido, más fácil, ¿no? Entonces, y nuevamente mantenerte en la informalidad no te va a permitir crecer. Ujú. Y ese circulante cada vez va a ir convirtiéndose en algo diferente, ¿no? Totalmente. Lo que dices es cierto. Por eso, cuando uno empieza un negocio, cuando digo uno empieza en la informalidad, es porque empieza vendiéndose a los amigos, ¿no? Mm. A ver, testea mi producto, Sí, ¿no? sí, sí. O te brindo un servicio, ¿no? Pero la formalidad es escalable y digo, te hace escalar a un nivel tal, ¿no? Que tienes acceso al crédito, ¿no? Tienes acceso a la inclusión financiera y que genera pues beneficios colaterales, ¿no? Rápidamente, ¿no? Préstamos, mayor confianza, la reputación, ¿no? Importante, los trabajadores que empiezan a trabajar contigo también, cuando ellos acceden a créditos, se dan cuenta que son aceptados, porque la empresa va generando con el tiempo, o la empresita va generando con el tiempo la reputación, la confianza, lo que se llama el carácter también del dueño, ¿no? Es decir, qué tan buen cumplidor es el dueño de una empresa, una pequeña empresa, ¿no? Todo eso contribuye, creo yo, a una economía importante para una región y para el país, ¿no? Hace poco salió el índice de competitividad regional, que es el INCORE, ¿no? Y la verdad es en ese sentido tenemos muchas brechas por cubrir, ¿no? Hay departamentos como Cajamarca, Loreto, Apurímac, que tienen una cantidad de brechas muy grandes, ¿no? En temas de pobreza, en temas relacionados a la inclusión financiera, ¿no? El emprendimiento también. Entonces es importante fomentar el emprendimiento en esas regiones, ¿no? Que son las regiones más pobres del país. Y eso no ha cambiado, ¿no? Cuando yo veo el INCORE del 2024 y veo el INCORE de los años anteriores, claro, cambian algunos indicadores, ¿no? Pero el gran problema que veo es que casi no cambian el ranking de los departamentos, ¿no? Entonces hay oportunidades, ¿no? Entonces, pero creo que el Estado está tratando de ver cómo mejoramos a través de políticas públicas. Así que yo creo que vamos avanzando. Yo soy optimista, yo siempre trato de ver el vaso medio lleno, ¿no? Sí, claro. He emprendido también y hay empresas en las que he emprendido que también me he sentido satisfecho de que he tenido gente que hoy día, por ejemplo, están muy bien y manejando negocios que a mí me enorgullece bastante, ¿no? Excelente. Denis, como sabes, estos espacios audiovisuales son tiranos del tiempo. Sí. Una excelente conversación. De hecho, este énfasis en aprender los conceptos, en entender que hay una familia emprendedora, más allá del emprendedor o el emprendimiento, hay una familia emprendedora y cómo podemos ayudarlas y cómo ellos tienen que ayudarse además. Ha sido claro para la audiencia. Quisiera invitarte a un mensaje final. La cámara es tuya, por favor. Bueno, primero, invertir sin miedo.
Creo que es eso importante, Andrés, invertir sin miedo, prepararse para invertir, ¿no? Soñar con su proyecto, es decir, un emprendedor sueña con su proyecto, pensar como familia cuando uno tiene un emprendimiento, ¿no? La familia unida, ¿no? Tiene que haber cohesión en un emprendimiento y disciplina, ¿no? Yo creo que debemos tener disciplina para poder gestionar un negocio y que trate cada vez de ser más eficiente, más rentable y también reinvertir las eficiencias y los recursos para que el negocio se escale a un nivel cada vez mayor y en algún momento llegue a ser una gran empresa, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Denis. Un placer. Muchas gracias, Andrés. Amigos, fue Denis Cavero, CEO de DSM Consulting, asesor de empresas, escritor de libros de educación financiera y un apasionado del emprendimiento, como han podido escucharlo. Hemos hablado de la familia emprendedora. Él nos deja este mensaje potente de invertir sin miedo, ¿no? De entender que la inversión en nuestro negocio nos va a hacer crecer. Entender que una pyme es un estadio empresarial, pero que todos debemos de manera ordenada, de manera constante, ir creciendo y cambiando al siguiente estadio, ¿no? A la mediana, a la gran empresa, ¿por qué no? Ahora vamos con Cristian, por favor.